Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa me engañó hace 13 años y decidió contarme hasta ahora. También descubrí que mi primer hijo no es mi hijo biológico. Me siento como una porquería. Mi esposa y yo hemos estado juntos alrededor de 15 años, casados durante 11. Tenemos 2 hijos de 8 y 13 años. Nuestra relación fue buena hasta hace unos 3 años, y hemos estado discutiendo de ida y vuelta desde entonces. Realmente me hace sentir triste porque ella se pone agresiva, lanzándome objetos. Las peleas comenzaron porque a ella le incomodaba que yo tuviera amigas. Sin embargo, estas amigas eran amigas en común con las que siempre salíamos. A mí no me gustaba pasar tiempo a solas con otras mujeres, siempre era en grupo. Ella sintió que la estaba poniendo en segundo lugar, y yo sentí que estaba exagerando. Cualquier persona racional sentiría que está exagerando, incluido nuestro terapeuta. Esto continuó durante 3 años y cada vez que tenía algún contacto con las esposas de nuestros amigos, ella me daba un montón de problemas por ello. Me decía que no estaba respetando sus límites y me decía que era un maldito infiel. Este contacto con estas mujeres podría ser tan simple como conversar con ellas en nuestro grupo de WhatsApp, del que también forma parte mi esposa, o darle me gusta a una publicación de Facebook. En otras palabras, cualquier interacción, por mínima que fuera, provocaba una reacción negativa de su parte. En este punto, ya me estoy quedando sin paciencia. Es por eso que estoy publicando este post aquí para pedir algún consejo. Y realmente ya tuve suficiente de esta situación. Hace una semana, tuvimos una pelea porque acepté una solicitud de amistad en Facebook de una compañera de trabajo, perdí el control con ella. Le dije que estaba siendo irracional y que cualquier persona racional estaría de acuerdo conmigo. Le dije que tiene algunos problemas serios y que necesita solucionarlos. Durante los días siguientes, estuvo sufriendo ataques de pánico y estaba realmente desconcertada. Me dijo que necesitaba decirme algo y procedió a contarme, con mucho nerviosismo, que unos 6 meses después de que nos juntamos, cuando aún éramos novios, tras una pelea que tuvimos, se sintió muy vulnerable y buscó consuelo en un exnovio. Me contó que había salido a tomar algo para despejarse y terminó encontrándose con él. Ambos se pusieron a hablar sobre lo que había pasado entre nosotros y, en un momento de debilidad, se dejaron llevar y se acostaron. Me explicó que en ese momento se sintió confundida y buscó refugio en alguien que le era familiar. Me aseguró que después de esa noche se sintió muy culpable y se dio cuenta de que realmente quería estar conmigo. Dijo que nunca me lo contó porque no quería arruinar lo que teníamos y pensó que podría superar la culpa por su cuenta. Le dije que necesitaba algo de tiempo para procesar toda la información, pero que probablemente podría superarlo. Al día siguiente, aún tenía ataques de pánico. Me dijo que no había sido completamente transparente. Luego, me contó que la historia sobre su exnovio era completamente inventada. Me explicó que hace 13 años, meses después del nacimiento de nuestro hijo, durante la hora del almuerzo en el trabajo, fue a la casa de un compañero de trabajo llamado Jacob. Jacob vivía cerca del trabajo en un apartamento que usaba ocasionalmente para descansar durante el almuerzo. Ese día, mi esposa sintió una conexión especial con Jacob, quien le brindó atención y apoyo que ella estaba buscando. Después del almuerzo, se quedaron a solas en el apartamento de Jacob y compartieron un momento íntimo que culminó en dormir juntos. Ella explicó que en ese momento se dejó llevar por la emoción y la atención que recibió de este tipo. Sin embargo, después de ese encuentro, se sintió inmediatamente culpable y arrepentida. Decidió guardar el secreto para protegerme y evitar lastimarme. Me sentí devastado por estas cosas que me contó. No solo me impactó la infidelidad en sí, sino también el hecho de que haya mantenido este secreto durante tantos años. Aunque todavía la amo y sé que ella me ama, estoy en un punto en el que no estoy seguro de poder superarlo. Busco consejos y perspectivas externas sobre cómo manejar esta situación.
Por precaución, estoy planeando hacerme una prueba de ADN para mis hijos. Sé que son míos, pero por si acaso. ¿Qué opinan ustedes? Comentarios. U/Anónimo 1. Mi apuesta es que esta pequeña verdad es mucho más profunda. Hay muchas posibilidades de que se haya acostado con este compañero de trabajo más de una vez y probablemente haya hecho y dicho muchas cosas con el que aún no ha revelado. No hay posibilidad de una reconciliación si ella no es completamente transparente y verdaderamente arrepentida, no solo escapar a ataques de pánico. U/Anónimo 2. Sinceramente, creo que ella le contó la primera historia de su novio y esa era la verdad, pero quería contarle sobre su compañero de trabajo de hace 13 años, pero no quería sonar como si la engañara mucho, así que dijo que esa era mentira. Y el compañero de trabajo era la verdad. Siento que ella hizo ambas cosas, porque con la verdad gotita, la verdad sale a la luz en pequeñas partes y la historia cambia cada vez. Actualización. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Hace 3 meses, tomé la difícil decisión de separarme de mi esposa. Durante este tiempo, he estado buscando maneras de seguir adelante y sanar. Una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar fue someter a mis 2 hijos a pruebas de ADN. A pesar de que siempre los consideré como míos, sentí la necesidad de confirmarlo. Tristemente, los resultados revelaron que mi primer hijo no era biológicamente mío. Este descubrimiento fue la última gota y me llevó a tomar la decisión de divorciarme de mi esposa. Escribo esta actualización siguiendo el consejo de un amigo psicólogo, quien me recomendó desahogarme y posiblemente recibir consejos de personas ajenas a la situación. Quiero dejar claro que, a pesar de todo, sigo amando a mis 2 hijos y los considero como míos. Sin embargo, no puedo perdonar a mi esposa por todo lo que ha sucedido. Ha sido un periodo difícil, pero estoy tratando de seguir adelante y construir un nuevo futuro para mí y mis hijos. Gracias a todos los que han brindado su apoyo y consejos durante este difícil proceso. Comentarios. U/Anónimo 1. No puedo creer la reacción de Ope ante esta situación. ¿Dejar a su esposa por una infidelidad que ocurrió hace 13 años? Es completamente inmaduro e injusto. Entiendo que la confianza se vea afectada, pero después de tantos años de matrimonio y 2 hijos juntos, parece una reacción exagerada. Además, hacerle pruebas de ADN a sus hijos, eso demuestra lo cobarde que eres y además padre es el que cría, no el que engendra, es simplemente tóxico machista. Está poniendo en duda el amor y la conexión que ha construido con sus hijos durante años. Ope debería reflexionar sobre sus acciones y considerar la posibilidad de trabajar en su matrimonio en lugar de desecharlo como un idiota por una situación del pasado. U/Anónimo 2. Totalmente de acuerdo con Anónimo 1. Este tipo de reacción demuestra una falta de valoración hacia su familia. ¿Realmente necesita hacerse una prueba de paternidad para confirmar que sus hijos son suyos? Es absurdo. El vínculo entre un padre y sus hijos va mucho más allá de la genética. Es una pena que no pueda ver el amor y el compromiso que ha construido con su familia a lo largo de los años. Debería reconsiderar sus acciones y trabajar en reconstruir la confianza en su matrimonio en lugar de actuar de manera impulsiva y dañina. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.